al instituto. En esta oportunidad tengo el honor de entrevistar al doctor David Pavón Arradó. Como principal herramienta académico del doctor podemos indicar lo siguiente: es profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, además es investigador y un conocedor de la materia. En esta entrevista vamos a tratar sobre los delitos societarios, un tema donde hay un amplio debate, una amplia coyuntura, y vamos a plantear unas preguntas que el doctor muy amablemente nos va a contestar para nuestro instituto. Doctor, la primera pregunta en el tema vendría a ser: le he oído hablar varias veces y usted indica que el derecho penal económico de las empresas es ampliamente complejo. ¿A qué se debe este tema? Buenos días, en primer lugar. La verdad que el asunto sí que trae cola. El derecho penal económico de la empresa yo considero que es quizá la disciplina más compleja que tiene el derecho penal, y fundamentalmente se debe a varios motivos. El primero, sin duda, son los tipos penales que se introducen, que lejos de ser como los delitos clásicos, pues de alguna manera son tipos más complejos, más concretos, con más elementos del tipo, mayores requisitos. Digamos, como yo siempre digo de broma, que es un poco cirugía mayor, ¿no? Entonces, poder comprobar muchas veces este tipo de delitos no es cosa sencilla. Esa sería la primera de las cuestiones por las que yo interpreto que el derecho penal económico de la empresa sin duda es complejo, y es complejo, insisto, por esta dificultad que tiene la construcción de los tipos penales. Al margen de eso, también considero que el derecho penal económico de la empresa es complejo porque, relacionado precisamente con esta idea, son delitos muy interpretables. ¿De acuerdo? No son tipos quizá como los delitos clásicos, como pudiera ser, por citar alguno, el robo, donde bueno, pues se sabe que es un delito de naturaleza patrimonial y que bueno, más o menos el bien jurídico para la mayoría pues viene a estar representado por la propiedad. Este tipo de delitos del ámbito económico y empresarial son más complejos porque son muy interpretables. Y esto hace que interpretar un delito o un elemento que caracteriza ese delito de una manera u otra, pues haga que en la práctica, en lo que sería una práctica sumaria forense en un juzgado, pues pueda suponer pues desde la existencia de un ilícito penal a su no existencia. Y esto es doctrina al final, esto es una interpretación pura y dura de los tipos. Por eso, digamos, la complejidad que presenta la descripción del tipo, más bueno, pues la amplia interpretación que por la doctrina dogmática y jurisprudencial se ha venido dando a este tipo de delitos, hace pues que no sean sencillos, francamente, de abordar en algunos casos. Doctor, en este contexto, ¿podría por favor ponernos un ejemplo de delito societario? Sí, yo, como conocedor de estos delitos, entre otros que he estudiado, los delitos societarios, por poner un ejemplo muy sencillo, conforme al Código Penal español, el primero de los delitos societarios está en nuestro artículo 290 y es el que consiste en la falsificación de las cuentas anuales de las empresas, ¿no? Bueno, el precepto dice falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. Y además exige, es un delito que exige idoneidad para producir un perjuicio económico. Precisamente este último elemento o requisito es lo que ha hecho que mayoritariamente por la doctrina, por no decir que de manera unánime prácticamente, lo que se esté diciendo es que estamos ante un delito de naturaleza patrimonial. Es decir, que cuando un administrador de derecho de una sociedad lo que hace es falsificar unas cuentas anuales de una empresa, lo que está haciendo en definitiva es dañar el patrimonio de la empresa, o al menos poner en riesgo el patrimonio de la empresa, de los socios o incluso de terceras personas que en un momento dado pudieran invertir en esa entidad. ¿Qué es lo que sucede? Desde a modo de ejemplo, que es a lo que iba la pregunta, desde este prisma, si nosotros consideramos que esto es un delito patrimonial, pues lógicamente esto va a condicionar la interpretación completa del tipo y cada uno de los elementos que aparecen en su descripción. Y, desde luego, desde esta perspectiva estaremos en presencia de un delito defraudatorio y no de otra naturaleza. ¿Qué interpretación le doy yo? O a modo por responder a la pregunta, ¿por qué esto es un ejemplo de complejidad del derecho penal económico y de la empresa? Pues mire, la complejidad puede ser tan sencilla pues como interpretar que en este caso no se está protegiendo el patrimonio de asociados, socios y terceros, sino que lo que se está haciendo es considerar que es un delito de naturaleza falsaria, es decir, es un tipo de falsedad documental, y que lo que está atentando no es contra un patrimonio, como decía, sino contra el orden socioeconómico. Si partimos de esta premisa, entonces estaremos en la idea de que, lejos de protegerse el patrimonio, se protege el orden económico, y por lo tanto que probablemente la interpretación que estemos haciendo de esta falsedad de las cuentas pues sea completamente distinta a la que estaríamos haciendo si entendiéramos que era otro bien jurídico. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo
porque este artículo 290, falsedad en las cuentas, yo sí que considero, y lo digo claramente, que es un delito que atenta contra el orden socioeconómico. Téngase en cuenta que el bien jurídico se protege, al menos bajo mi punto de vista, es la función del documento. La función que las cuentas anuales, por poner el caso más claro, tienen de cara a dar a conocer erga omnes a todo el conjunto de la sociedad, digamos, el estado económico y jurídico en el que se encuentra una entidad. Y tan es así que las cuentas anuales, como el resto de documentos que pueden ser objeto material de delito, solo son aquellos que tienen acceso al registro mercantil. Es decir, solo se pueden falsificar a los efectos del artículo 290 aquellos documentos cuya función es dar a conocer el estado jurídico económico de una entidad. De tal manera que eso es lo que hace que el delito en cuestión no sea patrimonial. Digamos que no pretendemos dar una protección concreta al patrimonio de la propia sociedad, socios o terceros que en particular quisieran invertir, sino a un conjunto social. Digamos que el correcto funcionamiento del mercado va a depender de que todas y cada una de las empresas pues no mientan en sus cuentas. Y esto tendría una afectación mucho más supraindividual que lo que tendría un hecho concreto de falsedad de unas cuentas en una empresa. Este sería, digamos, el ejemplo que permite ver por qué razón los delitos contra el orden socioeconómico, o mejor dicho, los delitos atentatorios contra la economía o propios del derecho de empresa, derecho penal de empresa, son complejos. Son complejos porque este es un ejemplo de una interpretación completamente dispar, con soluciones dispares y que, en buena lógica, en función de esa interpretación, digamos que es la razón por la que yo digo que son tipos muy abiertos, son tipos complejos. Doctor, en esa línea que usted nos ha comentado, ¿usted considera que los delitos societarios están correctamente incluidos en el ámbito penal? No. Yo tengo claro que no, por lo menos en España. A ver, en esto ha habido mucha discusión doctrinal, ¿no? Mayoritariamente la doctrina se ha inclinado a opinar que de los delitos que tenemos actualmente en el Código Penal Español societarios, que son del 290 al 294, el 295 del Código Penal Español, lo que incluía la administración desleal, pero ahora ha pasado a ser un delito, digamos, no propiamente societario, sino que puede, digamos, producirse en otros contextos. De tal manera que societarios en sentido estricto solo nos quedan 90, 91, 92, 93 y 94. El artículo 290, como digo, es de la falsedad de las cuentas. En general parece lógico entender que una falsedad en unas cuentas, que en realidad de las que puede depender el orden socioeconómico, pues parece que pueden estar justificadas su inclusión como delito en particular por lo menos nuestro Código Penal, al margen de la protección que se puede dispensar desde el ámbito mercantil. Pero hay otros delitos, como podría ser, y lo pongo a modo de ejemplo, el que consiste en faltar los derechos del socio, que sinceramente tiene justa y concreta protección en el orden mercantil. Digamos que los socios tienen la capacidad de accionar, existe una acción de responsabilidad de los administradores y en principio los bienes que están en juego, esos derechos pueden ser perfectamente tutelados de forma ajena al derecho penal. Yo creo que en este sentido, y algún compañero en algún seminario que tenía oportunidad de estar me lo ha recordado, ¿no? Me ha sacado quizá el error. Yo en esto soy como muy romántico y pienso que el derecho penal tiene que volver un poco a sus orígenes. Yo creo que hoy se ha cosificado demasiado el derecho penal, se utiliza como instrumento político, incluso si se apura, y yo creo que el derecho penal tiene que volver a sus principios básicos. Y sus principios básicos son la ultima ratio, el principio de fragmentariedad del derecho penal, es decir, el derecho penal tiene una intervención mínima en los casos más graves, frente a los bienes jurídicos más importantes y frente a los ataques más graves. Eso significa que, siempre y cuando se pueda proteger un bien jurídico de manera extrapenal, pues verdaderamente deberíamos articular este mecanismo, ¿no? Digamos, dignificar un poco. Yo creo que aquí lo que ocurre es que el derecho penal, con el avance de los tiempos, la adaptación que tenemos pues a las nuevas tecnologías, ciberdelitos, en fin, formas distintas de criminalidad, pues al final estamos haciendo, bueno, pues en mi opinión, abriendo demasiado el Código Penal a determinados comportamientos que, si los ponemos a analizar con los principios básicos y esenciales que todos estudiamos de primera mano, intervención mínima, fragmentariedad del derecho penal, última ratio, pues verdaderamente no precisaría una intervención penal. Esto ocurre en los delitos societarios, al menos en España, que salvo el delito de falsedad en las cuentas anuales, y bueno, quizá alguno otro podría ser discutible, sin duda yo creo que el tratamiento por parte del derecho penal no es necesario para tutelar estos bienes jurídicos.
Magnífico. Bueno, compañeros, a nombre del Instituto le damos unas gracias inmensas al doctor David Pavón Herradón por su contribución al derecho penal y a sus investigaciones. Será hasta la próxima oportunidad. Un placer, muchas gracias.